de Vivienda, un organismo que se encarga de impulsar el acceso a la vivienda. Para platicarnos más acerca de lo que son las funciones y programas, entrevistaremos al director general de la misma, al doctor Jorge León Wolpert Uri. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos podría platicar acerca de las funciones, además de las que ya mencionamos, de la CONAVI, por favor? Pues son varias, en el sentido de que en esta comisión se determina y se diseña la política pública en materia de vivienda, hoy coordinados con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, que le imprime esa mirada territorial a las políticas de vivienda, y por ley, la Ley Federal de Vivienda, pues estamos también responsables de atender el sistema de información sobre la vivienda social en México, sobre la vivienda en general, y desde luego estamos en un vínculo constante con quienes hoy desarrollan la vivienda de interés social, es decir, las empresas desarrolladoras de vivienda, con quienes hoy autoproducen la vivienda, es decir, buscamos también que se genere estas modalidades para pues, siempre atender a la población que menos recursos tiene, y en ese sentido pues también con el sector financiero, la banca de desarrollo y la banca privada hay una comunicación que debemos de mantener pues, día a día para estar en posibilidades de ejercer nuestras funciones de manera cabal. Díganos actualmente cuál es la situación de la vivienda en nuestro país. Mira, yo diría una situación bastante buena, en el sentido de que hay una producción de vivienda muy constante, y quienes aportan en ese sector o en esa rama económica pues realmente generan muchos empleos, más de casi 3 millones de empleos que se mantienen derivados de la industria que hoy produce la vivienda. Y por otro lado, pues el consumo de los materiales para la vivienda tiene que ver precisamente con un impulso a la economía doméstica, porque el 99% son materiales nacionales producidos aquí en nuestro país, y eso pues es un círculo virtuoso respecto al impacto económico de la vivienda. Pero también hay que señalar que hay rezago, es decir, hay quienes hoy requieren soluciones habitacionales y no han logrado esa posibilidad, ese sueño patrimonial, que significa tener una casa en las mejores condiciones, una vivienda digna y decorosa como lo marca la Constitución. Y ese rezago tiene que ver con dos situaciones particulares. Una es pues, las nuevas familias que se van formando, y que evidentemente pues, año con año hay prácticamente 800,000 familias nuevas que están en esta situación de buscar y necesitar y adquirir una casa. Y por otro lado, aquellos que ya tienen una vivienda pero que es insuficiente, porque les quedó chica, crecieron la familia, o porque es vieja y tiene condiciones que pues de alguna manera se deben de mejorar. Entonces el rezago en la vivienda no solo es los que hoy quieren casa y no tienen, sino los que tienen casa y la requieren ampliar o mejorar. Claro, entonces estamos hablando de que las necesidades en cuanto a vivienda han cambiado hace algunos años, ¿no? Han cambiado mucho, precisamente porque hoy tenemos un esquema de producción de vivienda muy adecuado, y además se ha venido mejorando la política de vivienda. Hoy, por ejemplo, con incentivos del gobierno no se construyen viviendas de interés social con menos de 2 habitaciones. Hoy, por ejemplo, somos el país líder en el mundo en vivienda social sustentable. Esto ha costado muchos años construir, y para mantenerte en la vanguardia, por ejemplo, de la sustentabilidad, pues debes de estar en un proceso de mejora continuo, ininterrumpido, que desde luego se traduce en beneficios para quienes habitan estas viviendas con características de calidad muy importantes. Y el gran reto, probablemente hoy, que estamos precisamente, yo creo que en una mejor situación hoy que hace unos años, es el de la ubicación. Las casas de interés social tienen que estar mejor ubicadas, cerca de la infraestructura, cerca de los equipamientos, y hay instrumentos que hemos diseñado, particularmente los perímetros de contención urbana, que también obligan a que para poder recibir un incentivo del gobierno, un mexicano, una mexicana que así lo desee, pues tendrá que escoger una vivienda que esté ubicada adentro de estos perímetros
en donde hay pues una mejor garantía de que la ubicación es más adecuada. Entonces, sí promover desde luego que la vivienda siga teniendo estas características de calidad, de tamaño, de buena construcción, que tengan sustentabilidad, pero que promuevan calidad de vida. Y para ello la ubicación es indispensable. Sabemos que la CONAVI actualmente está impulsando una modalidad para aquellas personas que no están afiliadas. ¿En qué consiste esta modalidad? Pues mira, antes de hablarte de modalidad, te diría que hacia adelante, el gran espacio para revolucionar la vivienda social en nuestro país es precisamente la atención a los no afiliados, quienes hoy no tienen afiliación al Infonavit y al FOVISSSTE principalmente. Y es porque están en desventaja, por dos motivos. En primer lugar, no tienen una subcuenta de vivienda, como sí tienen quienes están afiliados al Infonavit o son derechohabientes o en el FOVISSSTE. Entonces, ese ahorro previo que es indispensable para acompañar un crédito o incluso para obtener un subsidio, pues quienes no están afiliados no lo tienen, a menos de que en sus finanzas personales tengan un ahorro destinado a la vivienda, pero no es sistemático, como sí lo es para quienes sí están afiliados. Y la otra desventaja es que no tienen acceso al financiamiento. Es decir, la banca privada y la banca de desarrollo hoy no tienen los instrumentos o mecanismos ya puestos para que se dé atención al no afiliado con su crédito hipotecario. Y es por ello que nosotros creamos este programa de vivienda nueva para no afiliados, en donde el principal objetivo es acercar el financiamiento para que puedan obtener un crédito hipotecario, que es una condición para el subsidio que da la CONAVI, y desde luego facilitar el acceso al subsidio, cumpliendo desde luego con un perfil, hablando de personas que tienen ingresos por debajo de las 5 UMAS, hablando de que la calidad de la vivienda a la que aspiren sea también con estándares importantes en materia de sustentabilidad, de que también esté bien ubicada, pero con una facilidad de acceder al crédito por el solo hecho de ser no afiliado, o sea, tener prioridad o prelación en la fila que hay, ¿verdad?, para poder obtener el subsidio. Hace un momento usted nos hablaba de sustentabilidad. Existe una estrategia nacional de vivienda sustentable. ¿En qué consiste esta estrategia? Mira, consiste principalmente en que las instituciones que estamos dedicadas a atender temas del sector de la vivienda trabajemos coordinadamente con metas homologadas y con estándares homologados. Suena muy fácil, pero no se había podido hacer antes del 2017. Hasta el 2017 logramos esa homologación de criterios en materia de sustentabilidad, y eso es muy importante porque a veces tienes una institución con un programa que tiene características de una naturaleza y son distintas a las características del programa de otra institución. Entonces quienes producen la vivienda, la industria desarrolladora de vivienda, pues tiene que hacer casas con condiciones distintas para poder cumplir las metas de cada uno de los programas. Y homologarlas no es fácil porque se tiene que homologar bajo un criterio, y ese es el criterio que puso la CONAVI a través de la NAMA de vivienda. La NAMA de vivienda es un programa muy exitoso. NAMA quiere decir Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, por sus siglas en inglés, Nationally Appropriated Mitigation Actions, que es una herramienta que se diseñó en el marco de las discusiones globales sobre cambio climático, y que la primera NAMA en implementarse a nivel mundial de cualquier sector, que no nada más inventado para el sector de la construcción o de la vivienda, sino para el sector energía, industria, para cualquier sector donde se puedan reducir emisiones de gases de efecto invernadero, se diseñó esa herramienta de la NAMA. Y la primera que se implementó en el mundo fue la de vivienda en México. Y hoy por hoy en México además es la única NAMA que sigue vigente. En México se intentaron varias de estas herramientas para distintos sectores, y la que prevalece hoy y aportando pues importantes reducciones de gases de efecto invernadero es la NAMA de vivienda mexicana. Actualmente, ¿cuáles son las principales estrategias que ha implementado, digamos, en cuestión de proyectos? Mira, nosotros no manejamos proyectos en específico, sino que tenemos la posibilidad de desarrollar programas especiales para atender retos específicos, pero que tengan impacto nacional, no dirigidos
digamos, a un desarrollo en particular. Y hoy por hoy tenemos 4 programas especiales. Uno de vivienda en renta, que ha sido muy exitoso, pero que hoy se circunscribe al ámbito de atender a nuestros muy queridos, desde luego, integrantes de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, ese programa ha sido exitoso, ha venido creciendo. Ellos tienen además que moverse en la República acorde a sus funciones y tener la oportunidad del apoyo de subsidio para renta les ha generado una condición muy distinta a la que tenían antes. Tenemos otro programa especial para vivienda vertical, social e intraurbana, en los perímetros que te mencionaba, pero en los más céntricos, en donde se incentiva que haya edificios en los centros de las ciudades o en las mejores ubicaciones y que haya prelación del subsidio, incluso para los trabajadores de Infonavit. Y te voy a poner la diferencia básica con el programa ordinario. En el programa ordinario, a los quienes están afiliados al Infonavit o al Fobiste, solo les puede llegar el subsidio a quienes tienen ingresos por abajo de las 2.8 UMAS. Ese es un cambio también relevante de los últimos años, es decir, de los últimos 2 años específicamente. Antes se les otorgaba subsidio con ingresos de hasta 5 UMAS a quienes estaban afiliados. Hoy no. Hoy solamente a quienes tienen ingresos por abajo de 2.8 UMAS, y desde luego a quienes no están afiliados, a ellos sí, hasta 5 UMAS. Y a quienes optan por la vivienda vertical, social e interurbana también con ingresos a 5 UMAS, porque es un poco más caro. Obviamente cuando te acercas a las mejores ubicaciones, pues el terreno es más caro y hay condiciones que con el subsidio normal no les hubiera alcanzado. Y en ese sentido estamos nosotros apoyando también pues, para promover una política urbana acorde a la nueva agenda urbana. CONAVI ha sido parte integral de las discusiones a nivel internacional, acompañando a CEDATU en materia de política urbana. Y tenemos otro programa especial para atender, dentro de los que sí están afiliados al Infonavit, a los que tienen ingresos abajo de 2.2 UMAS. Esos hermanos mexicanos no les alcanza el subsidio normal ni con el crédito que hoy tienen, al que tienen acceso al Infonavit. Había que encontrar la manera de otorgarles un subsidio mayor para que pudieran obtener su vivienda social. Hemos atendido a más de 15,000 familias en 2018 con este programa especial. Realmente ha sido un programa muy exitoso y pues cumpliendo la instrucción del presidente Peña de focalizar el subsidio y apoyar realmente a los que más lo necesitan. Y por último, el programa que ya te expliqué, que para nosotros es el bebé, es la semilla que estamos poniendo y que le tocará al gobierno del presidente electo López Obrador pues cosechar en materia de atender al gran sector de los no afiliados con vivienda nueva. Ese es el futuro. El nuevo mercado de la vivienda, no tengan duda, es el de los no afiliados. Ok, entonces estamos hablando que la CONAVI está trabajando para atender las necesidades de una gran cantidad de población, o sea, la cobertura es amplia. Es correcto, y nuestras políticas, pues desde luego cuando se acompañan del subsidio, el subsidio pues es finito y te alcanza para un determinado número de acciones, pero en la interacción con los otros órdenes del gobierno, en la interacción con la industria, con el sector financiero, hemos logrado también que muchos estados adopten una política similar y entonces se multiplique el impacto. Y por otro lado, creo que debemos también de cada vez generar condiciones de mayor transparencia en cómo se ejercen los recursos públicos, y en ello el subsidio a la vivienda, no quiero ser o pecar de presumido, pero sin duda alguna es de los subsidios que tiene el gobierno de la República con mayor grado de productividad. Es un subsidio progresivo que tiene muchas reglas, todas encaminadas evidentemente a que la vivienda cumpla con los estándares más altos, la vivienda social, y es un subsidio que además llama a la inversión. Cada peso que el gobierno pone a través del subsidio que da la CONAVI llama por lo menos 4 o 5 pesos más de inversión del sector público, igual en vivienda nueva que en autoproducción. Entonces, realmente creo que esto es algo que nos puede permitir pensar que en materia de vivienda México está cercano a entrar en el punto de equilibrio. Doctor, ¿de qué manera piensan trabajar con la nueva administración?
ya estamos trabajando con ellos. La secretaria Robles ha sostenido ya varias reuniones con el equipo de la transición. Hemos tenido temas relevantes como la reconstrucción, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. CONAVI participa en las que están vinculadas directamente con vivienda. El día viernes tenemos una específicamente para los temas en materia de vivienda y yo quiero reconocer esa pues, intención y esa visión de tomar lo que más ha sido útil con base en la evidencia para continuar esas políticas y desde luego pues también escuchar de parte nuestra donde con la experiencia que hemos adquirido identificamos las áreas de oportunidad más relevantes. Entonces es una relación muy tersa de colaboración absoluta porque todos pues somos empleados de la gente y eso nos debe de poner la tesitura de pensar siempre en México y en este momento pues está dando afortunadamente así la transición. ¿Algo más que quiera agregar? Pues sí, yo quisiera destacar que si bien hay obviamente muchos retos hacia adelante en materia de vivienda, estamos en un camino adecuado, en un camino que nosotros estamos seguros que el nuevo gobierno va a ver con los ojos prácticos y objetivos de continuar lo que debe de continuar, de mejorar lo que es sujeto, desde luego, de mejora, de no dejar el camino de la sustentabilidad. Nosotros somos líderes en el mundo, nos voltean a ver, la agenda internacional es importante en materia de vivienda, porque nos voltean a ver desde los países de la OCDE, como también países de la región, a ver cómo México le ha hecho para avanzar en esta materia. Entonces somos una, pues digamos, familia de la vivienda mexicana con mucho que decir, que sin duda alguna es relevante mantener estos esfuerzos. Hay iniciativas recientes, como la integración de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, como formar parte de un grupo urbano con la OCDE, que acabamos de ser miembros, y como la conformación del grupo que se llama GABC, es un grupo por las edificaciones verdes que lidera CONAVI en México, que viene de la COP de París, de la COP 21, y que pues nosotros logramos que se instalara la versión México de ese grupo y yo lo que más deseo es ser capaz de transmitir esa información para que no se queden pues truncas estas iniciativas que son tan relevantes para México. Muchas gracias. Agradecemos la entrevista que nos brindó el director general de la CONAVI, el doctor Jorge León Wolper Kur. Muchas gracias por la oportunidad.